Le damos la bienvenida, le agradecemos enormemente a Rubén Gussetti, que es analista internacional. ¿Cómo estás, Rubén? Aquí estamos Leonardo Martín, Úrsula Asta. Buen día, compañeros, compañera, ¿cómo andan? ¿Qué Muy tal? bien, muchísimas gracias por atendernos esta mañana, Rubén. ¿Qué trazarías primeramente? ¿Por dónde empezar a brindar un mapa de lo que está pasando en Siria en este momento? Mira, en primer lugar diría algunas cuestiones centrales, ¿no? Primero que lo que ocurrió a partir del 17 al 27 de noviembre y que culminó el 8 de diciembre con la llegada de este grupo de terroristas a Damasco Mm, es una nueva tragedia de los pueblos, ¿no? Sobre todo para el pueblo sirio e indirectamente para el pueblo palestino, que agrava una situación de genocidio que se viene desarrollando desde el 8 de octubre del año pasado, mm, que viene sufriendo el pueblo palestino. Eso en principio. En segunda instancia, decir que esto fue provocado por Occidente, un Occidente que está en declive, que ha llevado al mundo a la Tercera Guerra Mundial, que es la que se está desarrollando, con el riesgo de que esto derive en una guerra nuclear, sobre todo a partir de lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? mm. Que dicho sea de paso, esto que ha ocurrido en Palestina, en Siria, tiene Sí. mucho que ver con el desarrollo de los acontecimientos en el este europeo, porque en los últimos días ya era una opinión reconocida por la gran mayoría de los observadores de que estábamos en presencia de la debacle del ejército ucraniano a pesar de los apoyos de Occidente. Y bueno, no casualmente, un día después de haberse establecido la tregua entre las fuerzas del Líbano y de Israel en la frontera, ocurre o se empieza a desencadenar este acontecimiento, Mm. que es una especie de golpe de Estado impulsado como digo, por Occidente, que tiene varios actores. Eh, por último, para completar esta introducción, quisiera Sí. decir que en los primeros momentos no se conocieron muchos datos, todavía hay datos sueltos que faltan, digamos, armar o poner en el rompecabezas para tener un, este, un escenario más o menos completo de lo que ha ocurrido. Mm. Y eso, bueno, puede estar sujeto a algunos errores de apreciación, pero en los últimos días se fueron conociendo algunas cuestiones que, bueno, después en el curso de la conversación podemos ir Mm. completándolas, si les parece. Sí, estamos en diálogo con Rubén Gussetti, que es el director del Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos. Me gustaría, Rubén, antes de volver a la actualidad, quizás todos esos actores que mencionaste, ir un poquito para atrás, a 2011, donde se ubican aquello que se ha dado en llamar las primaveras árabes, para entender un poquito el proceso histórico, porque eso tiene conexión con lo de ahora, y nos gustaría que nos puedas contar, trazar cómo explicarlo. Mira, esto tiene su historia, ¿no? Que Está- comienza por allá por el año 1991 con la doctrina que se conoció con el nombre de la doctrina de Paul Wolfowitz, que fue el vicejefe del Departamento de Estado de Defensa en ese momento de Estados Unidos, y elaboró una doctrina donde se basaba en establecer el caos y las guerras, y él planteaba la destrucción de 7 estados nacionales en la región de lo que Occidente llamó Medio Oriente y que en realidad es el Asia Occidental. ¿Y de qué se trataba? Bueno, de la destrucción de los estados de Líbano, de Irak, de Sudán, de Somalia, de Libia, de Siria, que es Mm, el sexto que ahora se está produciendo este acontecimiento, y el último que quedaría en esa cadena de eslabones que planteaba Wolfowitz en 1999 es el Estado Islámico de Irán. Posteriormente, en el año 1992-93, se crea la Oficina de la Transformación de las Fuerzas y se pone en práctica esta teoría. Ponen al frente de esta oficina al recordado Donald Rumsfeld, secretario de Estado de Estados Unidos, mm, y al almirante Sebrowski, donde llevan adelante esta política de caos y de, eh, y de guerra.
permanente. Y bueno, por supuesto después, como decís vos, a partir del 2010, 2011 comienzan a desarrollarse ya, a ejecutarse más efectivamente estos planes y avanzan con este tema de las primaveras árabes, que entre otras cosas se llevan al principal estado, o mejor dicho, al estado que tenía el mejor nivel de vida en toda África, que era Libia, Mm. asesinando al propio presidente Gaddafi. Bueno, de ahí comienzan una serie de operativos y, por supuesto, inmediatamente, en el año 2012, comienzan a ir, Occidente comienza a ir armando a estas bandas de terroristas sobre Siria. En ese momento, en el año 2014-2015, evita una caída del gobierno de Al-Assad, expresidente ahora de Siria, Mm. la Fuerza Aérea Rusa, ¿no? Pero más o menos ese es el raconto histórico Bien. de este Occidente que iba para, digamos, debilitar y caotizar todos estos estados de Asia Occidental. Rubén, y una pregunta, ¿por qué Siria? ¿Qué características geopolíticas tiene Siria para que Occidente, bueno, con todo este plan que mencionabas y detallabas que hay detrás? ¿Por qué Siria es la pregunta? Mira, Siria es un país muy importante en toda esa región. Mm, Es el eje de la resistencia del mundo árabe en contra de Occidente desde muchos años atrás. Siria ha resistido a varios imperios desde hace cientos, miles de años. Además es un país nexo entre Asia eh, y Europa. Es un país que tiene una costa sobre el Mediterráneo muy importante. Es un país eje del panarabismo. No nos olvidemos que Siria, junto con el Egipto de Nasser, impulsaron y crearon en el año 1958 la República Árabe Unida. Eso termina por un golpe de Estado producido en 1962. O sea que es un país con mucha historia de resistencia al colonialismo occidental y Mm. es un país que tiene, digamos, una situación geográfica muy importante. Mm. Además de tener unas riquezas muy grandes, sobre todo en petróleo. Claro. No nos olvidemos que esto, digamos, la última etapa de esta crisis comienza en el año 2017 cuando en Astana, la ex capital de Kazajistán, se reúnen en la cumbre de Astana entre los gobiernos de Irán, Rusia y Turquía y establecen una zona de amortiguación alrededor de la provincia de Idlib, que es una provincia del noreste de Siria, donde el administrador de esa situación de neutralidad iba a ser Turquía, que a la postre jugó un papel fundamental en este golpe, ¿no? Mm. Pero bueno, eso se acuerda en esa reunión de Astana, pero no evita eso el saqueo permanente, sobre todo del petróleo de empresas estadounidenses instaladas en esa zona, con, por supuesto, el paraguas de Turquía, y el saqueo de los recursos agrícolas que también son importantes de este país, ¿no? De Siria. Te pregunto por esos tres países que mencionaste, Rusia, Irán y también Turquía, con roles distintos cada uno. ¿Qué es lo que avisorás sobre este acontecimiento puntual respecto del rol o respecto de cómo esto los deja parados? Mira, el día 7 de diciembre, un día antes de que caiga Damasco, se reúnen en Doha, la capital de Qatar, que también tuvo esa participación en esto, Mm. las autoridades o representantes de los tres gobiernos, de Turquía, de Irán y de Rusia. En esa oportunidad, las autoridades de Rusia y de Irán eh, quisieron salvar a Al-Assad, al gobierno de Al-Assad, pero ya a esa altura tenían suficiente información sobre que el ejército árabe sirio había abandonado al presidente y que no había posibilidades de una intervención para socorrer a este gobierno cuando las Fuerzas Armadas de su propio entorno lo habían abandonado. Mm. Y esto tiene que ver con otra cuestión que me parece que no hay que perder de vista,
que es el efecto de las mal llamadas sanciones, ¿no? Que son las medidas coercitivas ilegales que aplica Estados Unidos, el Reino Unido, etcétera, etcétera. Ese bloque unipolar, que a través de 13 años han sometido al pueblo sirio y le han, digamos, sumergido en una situación de extrema necesidad y de extrema gravedad. Eso fue erosionando toda la sociedad y, por supuesto, también a las Fuerzas Armadas, donde, como digo, el generalato lo abandonó a el Assad y prácticamente estas fuerzas yihadistas armadas por Occidente avanzaron desde Idlib, tomaron primero Alepo, tomaron después Hama, Homs y hasta llegar a Damasco. Claro. Ahora, hay una cosa interesante en esto que preguntas que me parece que hay que resaltarlo, porque la primera idea de Occidente aparentemente fue llegar a Alepo o cercar a Alepo e incorporar a Rusia y abrirle un nuevo frente de batalla a nivel internacional, sumándolo a la situación que tiene en Ucrania. Pero ahí intervienen los imponderables de la política y Erdogan, que es un gran pillo de la política, el presidente de Turquía. El presidente de Turquía, perdón, vio la jugada y dijo, bueno, esto podemos llevarlo un poquito más allá y hacer pie en dos cuestiones muy importantes que le interesa a Turquía en la región. Primero, combatir a los kurdos que están asentados en esa zona de amortiguación y después quedarse con el gasoducto que está proyectado que pasaría desde Qatar, que tiene grandes yacimientos de gas, pasaría por Arabia Saudita, Irak, Siria, Turquía para entrar a Europa. Y eso competiría y desplazaría la imaginación de Occidente y de Turquía al gas ruso que provee a Europa, que hoy en forma más o menos ilegal sigue llegando. Es decir, generándole un perjuicio a Rusia y además evitando que Europa siga dependiendo del gas ruso para pasar a depender del gas catarí, donde administraría Turquía. Rubén, y respecto a las fuerzas que derrocaron a Bashar al-Assad, ¿cuál es la fuerza? ¿Quiénes son? ¿Y cuál es la fuerza de sustentación, ¿no? ¿A qué sectores están representando estas fuerzas que, bueno, se conoció en estos días la destitución de Bashar al-Assad? Mirá, son aproximadamente 16 grupos terroristas que hasta ayer nomás eran buscados y que tenía una recompensa. Amel al-Shara, que es el jefe del principal grupo, que el principal grupo es Tashir al-Sam, que es un desprendimiento de Al-Qaeda, tenía una recompensa en Estados Unidos ese hombre de $10 millones. Yo digo para ver la hipocresía de Occidente, ¿no? Que no es solamente la hipocresía de Estados Unidos, del Reino Unido, de Israel, sino de todos los medios, de los grandes medios occidentales que hoy están catalogando a este personaje que está al frente de este golpe, lo están catalogando de rebelde opositor y algunos llegan a decir que ha actuado en función de restaurar la democracia en Siria. Bueno, este hombre es un terrorista decapitador de la época de las primaveras árabes, donde inclusive Occidente había creado una organización para perseguir este tipo de terroristas. Bueno, de terrorismo. Occidente en su oportunismo y en su falta de moral, hoy los ha utilizado para desplazar al gobierno de Al-Assad, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Rubén Gussetti, director del Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos, analista internacional, te agradecemos enormemente este paso aquí por Radiográfica y seguramente vamos a seguirla pronto. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes, compañeros. Ha sido un placer, gracias.